En este vídeo veremos cómo conectar y configurar un termostato STC 3008. Un termostato muy utilizado en el mundo de las incubadoras, los terrarios, los acuarios y aplicaciones similares. Este modelo, como ventaja, nos ofrece poder controlar dos temperaturas independientes. Por un lado tenemos un display en color rojo para controlar la salida del relé número 1 y otro display en color azul para controlar la salida del número 2. Estas piezas naranjas de plástico nos ayudarán a instalar el termostato encastrándolo en cualquier superficie. En la pegatina trasera viene identificado el voltaje de alimentación. Este modelo lo hay para 12 voltios y 24 en continua, y este en concreto que es para 110 o 220 voltios en alterna, que como indica el diagrama de conexiones tendremos que conectarlo en la clema número 1 y número 2. En la parte trasera podemos ver que hay tres regletas verdes de conexiones, una de ellas para alimentación y dos de ellas para los relés, y dos conectores blancos que corresponden a los sensores de temperatura NTC de 10 kOhms. En la salida de los relés nos indica la corriente y voltaje máxima que podemos aplicar en los contactos, que como podéis ver es de 10 amperios y 220 voltios. El cable de la sonda tiene una longitud de 1 metro, es metálico y viene sellado, lo que nos ayuda a poder usarlo también en proyectos con líquidos. El conector solo entra de una posición, aunque las resistencias no tienen polaridad. Vamos a empezar con las conexiones y luego realizaremos la configuración. Voy a coger un cable de alimentación y una regleta o ficha de empalme que nos ayudará con las conexiones, ya que hay algunas conexiones en las que tendríamos que meter hasta 3 cables y las clemas del termostato son muy pequeñas. Conectaremos los cables de entrada de alimentación a la regleta de conexiones. A mí me gusta hacerlo en este orden: azul, amarillo, verde y marrón, que en ese orden representan el neutro, la tierra y la fase. Ahora voy a conectar dos cables a las conexiones número 1 y número 2 del termostato. Usaré estos dos cables siguiendo el código de colores que he usado en la regleta, uno azul y otro marrón. Estos irán en la regleta cada uno con su color. Los voy a poner, pero aún no los voy a apretar, ya que todavía tenemos que meter más cables en cada uno de los conectores. Para ello voy a coger otros dos cables de color marrón y voy a conectarlos a la salida de la ficha de empalme del color marrón, por lo que tendremos 3 cables conectados en el marrón, estos dos que voy a instalar ahora y el que iba a la alimentación del termostato. Aquí podéis ver las especificaciones más importantes del termostato. Como vemos, nos permite trabajar en un rango de temperatura de entre menos 55 grados hasta 120 grados, permite una resolución en decimales, tiene un error de medición de más o menos 1 grado y lo demás creo que lo hemos comentado ya. Los dos cables marrones que hemos conectado a la ficha de conexión vamos a conectarlo a la salida de los relés, en las conexiones número 7 y 9. Podríamos hacerlo también en las conexiones 8 y 10, indistintamente entre unas y otras. Ahora cogeré dos cables de color azul y lo conectaré junto con el que va a alimentar el termostato en la ficha de conexiones. Y al conectarlo nos debe quedar de este modo.
dos cables azules sueltos que nos servirán para conectar nuestros equipos. Ahora vamos a coger dos cables marrones. Como seguro que habéis observado, mis cables en los extremos tienen conectores Faston. Yo los tengo puestos así porque me ayudan a la hora de conectar mis equipos. Para realizar pruebas lo hago de forma más rápida. Estos los vamos a conectar en las únicas dos conexiones que nos quedan libres. Serían las conexiones número 8 y número 10. Bueno, con esto ya hemos terminado las conexiones del termostato. Si tenéis dudas, podéis dejármelas en los comentarios para intentar ayudaros. Ahora vamos a hacer pareja. Cogemos cualquiera de los dos azules con cualquiera de los dos marrones. Yo voy a ponerle una presilla para tenerlos identificados y así más ordenados. Como podéis ver, nos han quedado dos parejas de cables. Cada una de ellas tiene un cable azul y otro marrón. A la pareja de cables que tiene el marrón conectado al terminal número 10, voy a conectarle mi fuente de calor, que en este caso es una bombilla. También podría conectarlo a la otra pareja de cables, pero yo quiero conectarla al que viene el marrón del conector número 10, porque de esta forma usaré mi fuente de calor con el display que viene de color rojo, interpretando así la fuente de calor, ya que el display de color azul lo quiero conectar para mi fuente de refrigeración, que será este ventilador. Voy a ponerlo en dirección hacia la fuente de calor para que refrigere cuando llegue a cierta temperatura. Voy a conectar el ventilador a la otra pareja de cables. Para terminar, voy a conectar las dos sondas de temperatura. El fabricante recomienda no acercar mucho lo que son los cables de la sonda de temperatura a los cables de alimentación cuando estén instalados, ya que esto puede alterar la resistencia y con ello la medición. Voy a conectar el cable y alimentamos el termostato. Pues bueno, ya tenemos el display encendido. Veis que tenemos el relé de la izquierda, el rojo, de la fuente de calor encendido, y el relé correspondiente a la fuente de refrigeración en el display azul también encendido. En el frontal del termostato podemos identificar 4 botones. Antes que nada voy a volver el equipo a los valores de fábrica. Para ello voy a pulsar los dos botones que indico, los dos más a la derecha, y seguidamente vamos a pulsar los dos de la izquierda, que son los que tenemos que pulsar a la vez para entrar en el menú de opciones. Aquí abajo os dejo las 4 posiciones que vais a encontrar. La posición 0, que es el tiempo en minutos del retardo del relé número 1. Yo lo voy a dejar en 0 porque quiero que se active inmediatamente. En la posición 1, el retardo del relé número 2. Y la posición 2 y 3 es para programar las alarmas de temperatura máxima y mínima. Para movernos entre posiciones se usan los dos botones de arriba y para cambiar los valores los dos de abajo. Una vez que dejemos de manipular los botones se saldrá automáticamente de programación. Si vamos realizando ligeras pulsaciones en los 4 botones del termostato, podemos ver las temperaturas que tienen programadas por defecto. Los dos de arriba nos muestran la temperatura mínima y máxima del relé número 1 y los dos de abajo la temperatura mínima y máxima del relé número 2. Ahora voy a realizar una pulsación de 2 o 3 segundos en el pulsador número 1, el de arriba a la izquierda. Aquí vamos a establecer la temperatura mínima, es decir, que si tenemos una temperatura por debajo a la que vamos a establecer aquí, la fuente de calor va a estar activa. Yo he programado una temperatura mínima de 26.5 grados. Si dejamos de tocar los botones, se sale de programación. Por lo que ahora vamos a modificar el valor de la temperatura máxima. Esto lo hacemos en el botón de arriba a la derecha. Aquí voy a establecer una temperatura máxima para el relé número 1 de 28 grados. Es decir, que mi fuente de calor va a trabajar una vez que la temperatura sea menor a 26.5 grados y no parará hasta que la temperatura sea de 28 grados.
Aquí lo vamos a hacer una prueba con la bombilla. Veis que está encendido. Ahora cuando llegue a los 28 grados debería apagarse. Una vez que empieza a bajar la temperatura, tiene que llegar hasta 26.5 grados para volver a encender la bombilla. Una vez que hemos terminado la configuración en el relé número 1, lo hemos estado viendo en el display de color rojo, el que tenemos más a la izquierda. Este es el que hemos aplicado para la fuente de calor. Ahora vamos a configurar la fuente de frío, la de refrigeración. Para ello pulsaremos en el botón de abajo a la izquierda 2 o 3 segundos hasta que nos deje modificar los datos y voy a establecer una temperatura de 30 grados. Y en el de abajo a la derecha, que será la que tiene que alcanzar, vamos a establecer 29 grados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando alcancemos una temperatura de 30 grados, mi ventilador se va a poner en funcionamiento hasta que la temperatura recupere otra vez los 29 grados que hemos establecido en el último punto. Esta configuración es muy interesante, sobre todo para el tema de incubadoras, ya que por ejemplo si tenemos una fuente de calor que deja mucho residuo, ya sea porque hemos abierto la puerta de la incubadora mucho tiempo o algo, el ventilador siempre nos va a ayudar a regular esos picos de temperatura. Como podéis observar, están los dos relés apagados. Esto es porque por un lado la fuente de calor está dentro de los valores que tiene que estar, 27.6 grados ahora mismo. Hasta que no alcance la temperatura de 26.5 grados no se activará el relé y cuando alcance los 28 este se apagará. Si hay residuo de temperatura y alcanza los 30 grados, entonces cuando se activará el relé de la fuente de frío, que será el ventilador. Otro punto a destacar es la calibración de las sondas. Como veis hay mucha diferencia entre una sonda y otra. En este caso es conveniente que tengan la misma temperatura. Para ello, pulsando los dos de abajo, podremos establecer más o menos grados para equipararlas las dos. Yo le he metido 2 grados menos para que estén más o menos parejos. Si en cambio pulsamos los dos botones de arriba, podremos calibrar la sonda número 1. Habéis visto como la fuente de calor se activó al llegar a los 26.5 grados y ahora se apaga al llegar a los 28. Y como ha llegado la sonda número 2 a los 30 grados, se ha activado el ventilador, que hasta que no consiga bajar la temperatura por debajo de los 29 grados no se apagará. Todo lo que veis aquí son pruebas, no es nada recomendable poner las sondas pegadas a la bombilla como tengo yo aquí, lo estoy haciendo para que se vean los cambios de estado de forma más rápida. Y al igual que la calibración de la sonda, siempre es recomendable hacerlo en una temperatura estable y si tenéis un termómetro de precisión, pues mucho mejor. También se podría realizar la lectura a través de una sola sonda. De esta forma no habría que calibrar las dos sondas en caso de que queráis realizar una configuración como la que yo he hecho aquí. También cabe la posibilidad de hacer configuraciones a través de puertas lógicas, infinidad de aplicaciones que se pueden realizar con este termostato. Yo voy a realizar otra, esta vez con dos fuentes de calor, quitando la fuente de refrigeración. He conectado una resistencia de silicona donde tenía conectado el ventilador. Ahora tendré que modificar los valores que tenía en el botón de abajo izquierdo y derecho, ya que lo tenía configurado como refrigeración, para configurarlo como fuente de calor. Para ello voy a establecer una configuración en la que se active el relé en caso de que baje de los 24 grados y que corte cuando alcance los 26 grados. De esta forma voy a tener dos fuentes de calor independientes una de otra. Este tipo de configuración se podría utilizar, por ejemplo, en una incubadora en la que tenemos dos zonas, una de nacimiento o la que se usa para los últimos días y la zona de incubación. Como sabéis, en la zona de nacimiento la temperatura varía un poco con la de incubación. Se podría usar en este proyecto o tener dos incubadoras independientes y controlarlas las dos a través de un termostato.
Bueno, ya vamos viendo como poco a poco va cogiendo temperatura la resistencia y cuando alcance los 26 grados pues ya debe apagarse el segundo relé. Y con esto ya doy por finalizado el vídeo. Si aún te quedan dudas déjamelas en los comentarios y dime cuál es tu proyecto y para qué has usado el termostato. Y si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas para que no te pierdas nuevo contenido. ¡Un saludo!